Todavía recuerdo el sonido de las copas chocando mientras celebrábamos. El champagne burbujeaba, las risas llenaban mi sala de estar con mármol italiano y yo, Francisca Morales, sentía el orgullo hinchar mi pecho al entregar las llaves de aquella mansión de $2 millones a mi único hijo varón. ¡Qué ingenua fui! Si hubiera sabido que esas llaves doradas serían el último regalo que le daría, las habría arrojado por la ventana. Tengo 68 años y durante 5 décadas construí un imperio inmobiliario desde cero, ladrillo a ladrillo, contrato tras contrato. Mi difunto esposo falleció cuando Ernesto apenas tenía 6 años y desde entonces me convertí en padre y madre, en proveedor y protector. Aquella tarde de junio, el sol se filtraba por los enormes ventanales del barrio Las Cañitas. La casa era impresionante. 3 pisos, 6 habitaciones, una piscina que parecía fundirse con el horizonte de Buenos Aires, jardines diseñados por el mismo paisajista que había trabajado para la familia presidencial. Era el fruto de mi vida entera, el símbolo tangible de un amor maternal que creí indestructible. Mi hijo Ernesto, con sus 42 años, vestía un traje italiano y sonreía mientras fotografiaba cada rincón de la propiedad con su teléfono último modelo, también regalo mío. Su esposa Luciana, con aquel vestido rojo que le había comprado en mi último viaje a Milán, inspeccionaba la cocina de mármol y acero inoxidable como quien evalúa mercancía. Mi hija Verónica me apretó la mano cuando les entregué el sobre con las escrituras. Ella siempre tuvo esa intuición, esa capacidad de presentir las tormentas antes de que llegaran. «Mamá, ¿estás segura?», me había preguntado la noche anterior. No le hice caso. El amor de madre a veces nos ciega, nos convierte en prisioneras voluntarias de una ilusión que construimos con nuestras propias manos. La firma del notario brillaba en el papel oficial. Martín, mi abogado de confianza durante 2 décadas, me había aconsejado establecer algunas condiciones, alguna cláusula de protección, pero me negué. «Es mi hijo», le dije con aquella convicción que ahora me parece tan patética. La sangre es más fuerte que cualquier contrato. Qué equivocada estaba. Después del brindis, cuando los invitados comenzaron a dispersarse por los diferentes ambientes de la mansión, Ernesto me pidió hablar en privado. Nos dirigimos al estudio, una habitación con estanterías de caoba y una vista privilegiada del jardín trasero. Pensé que iba a agradecerme, quizás incluso a abrazarme como cuando era niño, y le regalaba aquellos juguetes por los que tanto había ahorrado. En lugar de eso, cerró la puerta y su rostro cambió. La máscara de hijo agradecido se desplomó, revelando una expresión que jamás había visto en él, fría, calculadora, casi despreciativa. «Por fin tengo lo que merezco», dijo mientras jugueteaba con las llaves. «¿Sabes cuánto tiempo he esperado esto? ¿Cuántas veces he tenido que soportar tus llamadas diarias, tus consejos no solicitados, tu constante intromisión en mi matrimonio?» Sus palabras me golpearon como bofetadas. Intenté hablar, pero levantó la mano para silenciarme. «Ahora me voy a vivir con mi esposa y mi suegra a Valle del Encanto, lejos de ti, idiota. Ya no tendré que fingir que me importan tus opiniones o que disfruto de tus visitas sorpresa». Valle del Encanto, un exclusivo vecindario en los alrededores de Santiago, Chile, a más de 1000 kilómetros de distancia, con Alicia Riveros, mi consuegra, una mujer que siempre me miró por encima del hombro a pesar de que mi dinero financiaba sus vacaciones en Europa. Me tambaleé, buscando apoyo en el escritorio de roble. ¿Cómo podía mi propio hijo, aquel bebé que había acunado durante noches interminables, que había enseñado a caminar, a leer, a ser hombre, tratarme así? ¿En qué momento el amor se había transformado en este monstruo irreconocible? ¿Por qué? Fue lo único que logré articular. Ernesto se rió, un sonido áspero que nunca olvidaré, porque ya me cansé de ser el hijo de la gran Francisca Morales, porque Luciana y yo merecemos nuestra propia vida, sin tu sombra constante, porque ya obtuve lo que quería de ti. En ese instante, a través de la puerta entreabierta, vi a Luciana hablando por teléfono en el pasillo. «Sí, mamá, ya lo hizo. La vieja firmó todo. La casa es nuestra». Luego una risa. «No te preocupes, ya no tendremos que soportarla. Ernesto se lo está diciendo ahora». Algo se quebró dentro de mí. No fue mi corazón, fue más bien como si una represa se rompiera.
liberando años de sacrificios no reconocidos, de noches sin dormir preocupada por el bienestar de mi hijo, de cumpleaños pasados en la oficina para poder pagarle la mejor educación. No lloré, no grité, no supliqué. En cambio sentí como una extraña calma me invadía, una frialdad calculadora que nunca antes había experimentado. Mi mente, entrenada durante décadas para identificar oportunidades de negocio, para anticipar movimientos del mercado inmobiliario, comenzó a trabajar en una dirección completamente nueva. Entiendo, dije con una voz que ni yo misma reconocí. Si eso es lo que quieres, no te detendré. Vi la sorpresa en sus ojos. Esperaba lágrimas, ruegos, quizás incluso amenazas de retirar el regalo. No estaba preparado para esta rendición aparente. Bien, respondió, desconcertado por un momento. Me alegra que lo entiendas por una vez. Salió del estudio sin mirar atrás, dejándome sola con el eco de sus palabras y el peso de mi nueva realidad. A través de la ventana, observé cómo se reunía con Luciana en el jardín, cómo le susurraba algo al oído, y ambos miraban hacia la casa con expresiones triunfantes. Esa noche, cuando todos se marcharon, me senté en el porche de mi apartamento en el edificio Torre Mirador. Las luces de Buenos Aires parpadeaban bajo el cielo estrellado, ajenas a mi dolor. Bebí una copa de vino tinto, aquel Malbec de Mendoza que tanto me gustaba compartir con mi hijo en tiempos mejores, pero esta vez no brindé por él. Brindé por mí, por la mujer que durante décadas había construido un imperio, negociado con hombres poderosos y sobrevivido a la viudez prematura. Si Ernesto pensaba que podía destruirme con unas palabras crueles, no conocía realmente a su madre. No sabía de qué era capaz Francisca Morales cuando la traicionaban. Esa noche, mientras las lágrimas finalmente corrían por mis mejillas arrugadas, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi hijo acababa de declarar la guerra a la persona equivocada y pronto descubriría que había cometido el error más grande de su vida. Mi teléfono sonó. Era Martín, mi abogado, preocupado por cómo había salido todo. «Francisca, ¿estás bien?», preguntó con aquella voz grave que siempre me transmitía seguridad. No le conté lo sucedido, no todavía. En cambio, le pedí que viniera a mi apartamento a primera hora de la mañana siguiente. «Tenemos trabajo que hacer», fue lo único que dije antes de colgar. Esa noche, la más larga de mi vida, me enfrenté al silencio de mi apartamento en el edificio Torre Mirador, el mismo silencio que tanto había temido durante años y que ahora me envolvía como una manta helada. Las luces de Buenos Aires brillaban a través de los ventanales, indiferentes a mi dolor, como estrellas distantes que observan sin intervenir. Mis manos temblaban mientras servía la tercera copa de vino, pero no era el alcohol lo que causaba ese temblor, era la rabia. Una rabia antigua, primordial, que comenzaba a despertar tras décadas de sacrificio maternal. Revisé el teléfono una vez más. Ningún mensaje de Ernesto, ninguna llamada perdida, ningún gracias, mamá, o buenas noches. Solo el silencio digital que confirmaba lo que sus palabras ya habían dejado claro. Yo ya no importaba. El contrato maternal había expirado junto con mi utilidad financiera. Me acerqué al ventanal y apoyé la frente contra el cristal frío. ¿Cuándo había cambiado tanto mi hijo? ¿En qué momento el niño que lloraba cuando me iba a trabajar se transformó en este hombre que me llamaba idiota el mismo día que le regalaba una mansión? Recordé sus primeros pasos, inseguros y tambaleantes, con sus manitas extendidas hacia mí buscando seguridad. Recordé sus primeras palabras, mamá, pronunciada con esa adoración que solo los niños pequeños pueden expresar. Recordé cómo tras la muerte de mi esposo, le prometí que nunca le faltaría nada, que yo sería suficiente para ambos. El timbre del teléfono rompió mis recuerdos. Era Verónica, mi hija mayor. Mamá, acabo de hablar con Tomás. Me contó lo que pasó después de que me fui. ¿Estás bien? No respondí inmediatamente. ¿Cómo explicarle a tu hija que tu corazón acaba de ser arrancado y pisoteado por su propio hermano? No, Verónica, no estoy bien. Admití finalmente. Voy para allá. No es necesario, hija. Ya es tarde y estaré ahí en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera protestar. Típico de Verónica. Decidida, protectora, leal, tan diferente a su hermano. Mientras esperaba, me senté frente al escritorio donde guardaba los álbumes familiares. Abrí uno al azar,
encontrándome con fotografías de la graduación universitaria de Ernesto. Qué orgullosa estaba ese día. Había hipotecado 2 propiedades para pagar sus estudios en el extranjero, trabajaba hasta la madrugada para mantener a flote la empresa que apenas comenzaba a crecer, pero verlo con su toga y birrete, escuchar su nombre en la ceremonia, saber que le había dado las herramientas para triunfar, todo valió la pena. O eso creí entonces. Pasé las páginas hasta llegar a fotos más recientes. Su boda con Luciana hace 5 años. Yo había pagado cada detalle de aquella extravagante ceremonia. La recepción en el Hotel Alvear, el viaje de luna de miel a las Maldivas, incluso el anillo de compromiso que él insistió, debía ser de una reconocida joyería europea. En todas las fotos, Luciana posaba radiante, con su cabello negro perfectamente peinado y su vestido de diseñador. A su lado, Alicia Riveros, su madre, con aquella sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. El timbre del apartamento sonó. Verónica entró como un torbellino, dejando su bolso en el sofá y viniendo directamente a abrazarme. No dijo nada durante varios minutos, simplemente me sostuvo, mientras las lágrimas que había contenido finalmente encontraban su camino por mis mejillas. Lo escuché todo, mamá, confesó finalmente, separándose para mirarme a los ojos. Estaba buscándote para despedirme y oí lo que te dijo en el estudio. No podía creerlo. ¿Lo escuchaste?, pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Sí, y no solo yo. Beatriz también estaba allí. Casi entra a enfrentarlo, pero la detuve. Sabía que no querrías un escándalo. Beatriz, mi asistente personal durante 15 años, más leal que mi propio hijo. Hay más, mamá, continuó Verónica sacando su teléfono. Necesito mostrarte algo, pero debes prepararte. No es agradable. Ya nada puede ser peor que lo que viví hoy, respondí con amargura. Verónica dudó, pero finalmente desbloqueó su teléfono y me mostró una serie de mensajes. Eran capturas de pantalla de una conversación de grupo en WhatsApp. Reconocí los nombres inmediatamente. Ernesto, Luciana, Alicia. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Gloria me los envió. Su hijo Santiago es amigo de Ernesto. Están en el mismo grupo de inversores. Santiago vio estos mensajes en el teléfono de Ernesto cuando lo dejó sobre la mesa durante una reunión. Comencé a leer y con cada palabra mi corazón se endurecía un poco más. Ernesto, la vieja por fin firmó los papeles. La casa es nuestra. Luciana, por fin. Ahora solo falta la estancia Los Aromos. Alicia, excelente trabajo, hijo. Ahora debemos presionar para que transfiera la estancia antes de mudarnos a Chile. Ernesto, no será difícil. Está tan desesperada por mantenerme cerca que haría cualquier cosa. Luciana, ja, ja, ja. Deberías haber visto su cara cuando te llamó para mostrarte la sorpresa. Parecía un perro esperando aprobación. Alicia, recuerden el plan. Primero la casa, luego la estancia, finalmente las acciones de la empresa. Después pueden cortar lazos completamente. Ernesto, no te preocupes, mamá. La idiota no sospecha nada. Cree que es la mejor madre del mundo. Dejé caer el teléfono sobre mi regazo, incapaz de seguir leyendo. Una cosa era escuchar insultos en un momento de ira, pero esto era calculado, frío, premeditado. Llevaban meses, quizás años, planificando cómo extraer cada centavo de mi patrimonio antes de desaparecer de mi vida. ¿Desde cuándo? Fue lo único que logré preguntar. Santiago dice que el grupo existe desde hace más de un año, respondió Verónica, sentándose a mi lado y tomando mi mano. Lo siento, mamá. 1 año, 365 días de engaños, de falsas sonrisas, de te quiero vacíos, 365 desayunos dominicales donde les servía café recién hecho mientras ellos intercambiaban miradas cómplices. 365 días donde cada gracias, mamá era parte de una elaborada estafa emocional. ¿Quieres que llame a Martín?, preguntó Verónica. Quizás pueda revisar los documentos, buscar algún tecnicismo legal para anular la transferencia. Miré a mi hija, tan preocupada, tan protectora. Al menos ella era real. Al menos su amor no estaba condicionado a propiedades millonarias o transferencias bancarias. No, ya hablé con él. Vendrá mañana temprano. Respondí, secándome las lágrimas con determinación, pero no para anular nada.
¿No? Entonces, ¿para qué? Me levanté y caminé hacia el minibar, donde guardaba mi mejor botella de whisky escocés, la misma que reservaba para celebraciones especiales. Serví 2 vasos y le entregué uno a Verónica. Para planear mi contraataque, Verónica me miró con sorpresa. Durante toda su vida, me había conocido como la madre conciliadora, la que prefería la paz familiar a cualquier confrontación, la que perdonaba las faltas de Ernesto con una indulgencia que ahora reconocía como debilidad. ¿Contraataque?, repitió incrédula. Tu hermano cree que soy una vieja tonta e indefensa. Cree que puede manipularme, humillarme y luego descartarme como si fuera un mueble viejo. Pero se olvida de quién soy, Verónica. Se olvida de que esta vieja idiota construyó un imperio inmobiliario desde cero, que negoció con los hombres más duros del sector cuando las mujeres apenas tenían voz, que sobrevivió a la muerte de su esposo y a la crisis económica del 2001 sin doblegarse. Levanté mi vaso en un brindis silencioso y bebí un sorbo, sintiendo el calor del whisky en mi garganta. Tu hermano acaba de despertar a la Francisca Morales que enterré el día que él nació. Y créeme, hija, no le va a gustar conocerla. Esa noche, Verónica se quedó a dormir en mi apartamento. Como cuando era niña y tenía pesadillas, se acurrucó junto a mí en la cama, protegiéndome con su presencia. Antes de quedarse dormida me susurró: «Estoy contigo, mamá», hasta el final. Al amanecer, Martín llegó puntual como siempre. A sus 70 años, seguía siendo el mismo abogado meticuloso y brillante que había conocido décadas atrás. Su cabello completamente blanco y sus gafas de montura gruesa le daban un aire de sabiduría que inspiraba confianza inmediata. «Francisca», me saludó con un beso en la mejilla. Verónica me puso al tanto de la situación. «Lo siento mucho». «No lo sientas, Martín», respondí mientras le ofrecía café. «Más bien, ayúdame. ¿Qué tienes en mente?». Le expliqué mi plan inicial. Primero, necesitaba saber exactamente qué documentos había firmado y qué lagunas legales podrían existir. Segundo, quería información detallada sobre todas las propiedades y activos que Ernesto y su esposa creían que podrían obtener de mí. Tercero, necesitaba preparar un nuevo testamento y reorganizar mis bienes de manera que estuvieran protegidos. Martín escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta de cuero negro. Cuando terminé, ajustó sus gafas y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Francisca, he sido tu abogado durante 20 años. Te he visto negociar acuerdos imposibles y salir victoriosa de situaciones desesperadas. Pero esto es personal. ¿Estás segura de que quieres proceder así?». «Más segura que nunca», afirmé sin titubear. «Bien», asintió abriendo su maletín. «Respecto a la mansión, tengo buenas y malas noticias. La buena es que, técnicamente, la propiedad aún no está completamente a nombre de Ernesto». «¿Cómo es posible?». «Firmé todos los documentos». «Sí, pero falta la inscripción final en el registro de la propiedad. Recuerda que te sugerí añadir una cláusula de usufructo vitalicio que te permitiría vivir allí incluso después de la transferencia. Nunca firmamos ese documento complementario». Una luz de esperanza se encendió en mi interior. «¿Eso significa que puedo recuperar la casa?». «No exactamente. Significa que tenemos un plazo de 30 días antes de que la transferencia sea irrevocable. Durante ese tiempo, podríamos alegar que la donación fue realizada bajo coacción emocional o que hubo vicios en el consentimiento. No será fácil, pero es posible». Por primera vez desde el terrible incidente sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino la sonrisa de un estratega que acaba de encontrar una debilidad en las defensas enemigas. «No quiero anular la transferencia». «No todavía», dije, sorprendiéndolo. «Quiero que Ernesto y Luciana crean que han ganado. Quiero que se sientan seguros, confiados. ¿Y entonces?» preguntó Martín intrigado. «Y entonces les mostraré quién es realmente Francisca Morales». Las horas siguientes las pasamos revisando documentos, analizando estrategias legales, identificando vulnerabilidades en el plan de Ernesto. Beatriz llegó poco después, trayendo consigo carpetas con información financiera actualizada de todas mis propiedades y empresas. Gloria, mi mejor amiga, se unió al mediodía, aportando su perspectiva aguda y su red de contactos sociales que serían cruciales para lo que planeaba. Mientras trabajábamos, mi teléfono sonó. Era Ernesto. Por un momento contemplé no responder.
pero eso habría levantado sospechas. Mamá, su voz sonaba falsamente alegre. ¿Cómo estás hoy? Recuperándome, respondí, intentando que mi voz sonara débil y derrotada. No dormí bien. Lo siento por eso. Mira, Luciana y yo estamos pensando en hacer algunas remodelaciones en la casa. Ya sabes, para adaptarlas a nuestro estilo antes de venderla. ¿Venderla?, pregunté, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. ¿Pero acabas de recibirla? Sí, bueno, hemos estado pensando que preferimos algo en Valle del Encanto. El dinero de la venta nos permitiría comprar algo allá y quizás invertir el resto. Respiré profundamente, contando hasta 10 mentalmente. Martín, que podía escuchar la conversación, me hizo un gesto para que mantuviera la calma. Entiendo, logré decir. Es tu casa ahora. Puedes hacer lo que quieras con ella. Gracias por entenderlo, mamá. Por cierto, Alicia nos invitó a cenar este fin de semana en su casa. Estaba pensando, ya que la estancia Los Aromos está más cerca de Chile que de Buenos Aires, ¿has considerado lo que hablamos sobre transferirla también? Así podríamos usarla como punto intermedio en nuestros viajes. Ahí estaba, tal como los mensajes revelaban. Primer paso, la mansión. Segundo paso, la estancia familiar. No lo había pensado, mentí, pero podríamos discutirlo. ¿Cuándo dijiste que se mudan a Chile? Aún no es definitivo, pero probablemente en un mes o 2. Tenemos que organizar todo aquí primero. Claro, claro. Bueno, tengo que dejarte. Estoy tomando unas pastillas para dormir y me siento algo mareada. Descansa, mamá. Te llamaré mañana. Cuando colgué, la habitación estaba en silencio. Todos me miraban, habiendo escuchado cada palabra de aquella conversación cargada de falsedad. ¿Lo ven?, dije finalmente. Ni siquiera tienen la decencia de esperar un día antes de comenzar con la siguiente fase de su plan. Tienen prisa, comentó Gloria, su voz cargada de desprecio. Quieren asegurarse de exprimirte completamente antes de que puedas cambiar de opinión o antes de que descubras sus verdaderas intenciones, añadió Beatriz. Martín se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba pensando profundamente. Francisca, dijo finalmente, creo que tenemos suficiente para proceder, pero debo advertirte, lo que planeas no solo afectará a Ernesto y Luciana, también afectará a tus nietos, a tus relaciones familiares, a tu propia paz mental. Miré por la ventana. El sol del mediodía bañaba Buenos Aires con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que sentía en mi interior. Mi paz mental ya fue destruida ayer, Martín. En cuanto a mis relaciones familiares, Ernesto ya decidió qué tipo de relación quiere conmigo. Una relación transaccional donde mi único valor es lo que puedo darle materialmente. Así que sí, estoy preparada para las consecuencias. Verónica, que había permanecido en silencio durante la llamada, se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Si vas a hacer esto, mamá, no estarás sola. Te apoyaré en cada paso. Miré a mi hija, luego a Martín, a Beatriz y a Gloria, mi verdadera familia. Las personas que habían estado a mi lado en los momentos más difíciles, sin esperar mansiones o estancias a cambio. Entonces está decidido, dije, sintiendo cómo una determinación fría y calculada reemplazaba al dolor. Tenemos un mes para preparar todo, un mes para asegurarnos de que Ernesto, Luciana y Alicia reciban exactamente lo que merecen. Mientras Martín comenzaba a delinear los pasos legales necesarios, pensé en mi difunto esposo. ¿Qué habría dicho él sobre todo esto? ¿Habría aprobado mi plan? Probablemente no. Él siempre fue el conciliador, el diplomático de la familia, pero él tampoco había experimentado jamás esta clase de traición por parte de su propio hijo. Lo siento, mi amor, susurré mentalmente, como si pudiera escucharme desde donde quiera que estuviese. Pero esta vez, la diplomacia no es una opción. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida, desde que fundé mi empresa inmobiliaria 4 décadas atrás. Me convertí en una actriz consumada, interpretando el papel más difícil de mi existencia, el de madre herida pero sumisa, de mujer mayor frágil y manipulable. Cada mañana me miraba al espejo y ensayaba mi expresión de vulnerabilidad. Practicaba el ligero temblor en mis manos que aparecía estratégicamente durante las visitas de Ernesto. Perfeccionaba el tono quebradizo de mi voz para nuestras llamadas telefónicas. La primera semana tras el incidente, me encerré en mi apartamento,
rechazando visitas y respondiendo mensajes con frases cortas y desganadas. Dejé que los rumores sobre mi estado depresivo circularan por nuestro círculo social. Beatriz se encargó discretamente de filtrar información sobre mis supuestos problemas para dormir, mi inapetencia, mi estado emocional frágil. Era fundamental que Ernesto y Luciana creyeran que me habían destruido completamente, que era solo cuestión de tiempo antes de que accediera a cualquier cosa que me pidieran con tal de mantener algún vínculo con mi hijo. El primer domingo después de aquel fatídico día, Ernesto y Luciana vinieron a visitarme a Torre Mirador. Preparé el escenario meticulosamente, luces tenues, una bata de estar en casa a pesar de ser mediodía, pastillas para dormir visibles sobre la mesa de centro, vitaminas en realidad, pero ellos no lo sabían, y pañuelos usados estratégicamente colocados junto al sofá. Cuando el timbre sonó, respiré profundamente y me sumergí en mi personaje. Mamá. La falsa preocupación de Ernesto casi me hace reír, pero mantuve mi máscara de fragilidad. Te hemos traído comida. No has respondido a nuestros mensajes. No he tenido hambre, respondí con voz débil, permitiéndole a Luciana que me condujera al sofá como si fuera una inválida. Los días se me mezclan. Estamos preocupados por ti, añadió Luciana, aquella serpiente con rostro de ángel. No puedes seguir así. Durante 2 horas soporté su falsa compasión. Les hablé de mi soledad, de mis noches sin dormir, de mi miedo a un futuro sin ellos cerca. Les mostré fotos antiguas. Les recordé momentos familiares, alimentando su sensación de control y superioridad. Cuando mencionaron casualmente la estancia Los Aromos, dejé caer una lágrima perfectamente ensayada. Es lo único que me queda de tu padre, suspiré, observando de reojo cómo intercambiaban miradas. Pero si tenerla te hace feliz, hijo mío. No tienes que decidir ahora, mamá, respondió Ernesto, ocultando mal su entusiasmo. Piénsalo. Cuando se marcharon cerré la puerta y me transformé. Me quité la bata, me lavé la cara y saqué mi teléfono encriptado, un dispositivo que Beatriz había conseguido específicamente para nuestras comunicaciones secretas. Había instalado cámaras ocultas en mi apartamento antes de su visita y ahora tenía grabada cada expresión condescendiente, cada mirada cómplice entre ellos, cada mentira pronunciada con falsa dulzura. Fase 1 completada. Escribí en nuestro grupo de mensajes titulado Operación Justicia. Martín respondió casi inmediatamente: excelente. Mañana comenzamos con la fase 2. La fase 2 era técnicamente más compleja. Mientras yo mantenía mi fachada de vulnerabilidad, un equipo discreto pero eficiente trabajaba en las sombras. Lo primero fue instalar dispositivos de grabación en la mansión de las Cañitas. No fue difícil. Organicé un almuerzo allí, insistiendo en que quería ver su nuevo hogar y ayudarles con la decoración. Durante mi visita, mientras Luciana me mostraba orgullosa los cambios que planeaban, Tomás, mi corredor inmobiliario y amigo de confianza, colocó pequeños dispositivos en lugares estratégicos, imperceptibles, pero efectivos. Durante ese mismo periodo, Martín trabajó incansablemente en el aspecto legal. Descubrimos que la transferencia de la mansión tenía efectivamente un vacío. La inscripción final en el registro de la propiedad nunca se completó porque, accidentalmente, faltaba mi firma en uno de los anexos, un tecnicismo legal, pero suficiente para mantener la propiedad en un limbo jurídico que podríamos explotar cuando llegara el momento adecuado. Paralelamente, comenzamos a reestructurar mis activos. Creé una fundación benéfica llamada Nuevos Comienzos, dedicada oficialmente a ayudar a ancianos abandonados por sus familias. La ironía no escapó a ninguno de nosotros. Con la ayuda de Martín, transferí gradualmente gran parte de mi fortuna a esta entidad, de la cual yo era presidenta honoraria y Verónica la directora ejecutiva. Legalmente, el dinero ya no me pertenecía directamente, pero mantenía control sobre su uso y distribución. La estancia Los Aromos, aquella joya familiar en la provincia de Córdoba, con sus 200 hectáreas de viñedos y olivares, fue mi siguiente movimiento. Ernesto la codiciaba no solo por su valor sentimental, había sido el refugio favorito de mi difunto esposo, sino también por su creciente valor comercial. La región se había convertido en un destino turístico premium, y propiedades como esa se vendían por millones a inversores internacionales.
Cuando Ernesto volvió a mencionar el tema un mes después, fingí dudas, resistencia emocional, apego a los recuerdos, exactamente lo que él esperaba. Finalmente, tras una conversación desgarradora donde él prometió mantenerla en la familia por siempre, accedí a iniciar los trámites. Lo que mi hijo ignoraba era que una semana antes había firmado un contrato de fideicomiso que transfería la propiedad efectiva de la estancia a mi fundación, con una cláusula específica. Si alguna vez se intentaba vender, el 100% del valor sería destinado a causas benéficas para ancianos en situación de abandono. El verdadero golpe maestro, sin embargo, fue la casa en Valle del Encanto, utilizando intermediarios y empresas fantasma, creadas específicamente para este propósito. Compré la propiedad justo al lado de la de Alicia Riveros, mi consuegra y cerebro, detrás de gran parte del plan contra mí. Ni ella, ni Ernesto, ni Luciana tenían idea de que pronto serían vecinos de la vieja idiota a la que tanto despreciaban. Durante aquellos meses de preparación, hubo momentos de duda, noches en que me despertaba cuestionando mi plan, preguntándome si no estaba llevando las cosas demasiado lejos. ¿Era realmente necesaria tanta elaboración? ¿No sería mejor simplemente cortar lazos, denunciar el engaño y seguir adelante? Una de esas noches llamé a Gloria, incapaz de contener mi ansiedad. ¿Y si estoy equivocada, Gloria? ¿Y si al final de todo esto solo consigo más dolor? Mi amiga, siempre directa, me respondió con la claridad que necesitaba. Francisca, llevas 40 años poniendo a los demás primero. Sacrificaste tu juventud por tu familia, tu tiempo por tu empresa, tu vida entera por un hijo que no supo valorarlo. No estás buscando venganza, estás buscando justicia. Y a veces, la justicia necesita ser dramática para ser efectiva. Sus palabras resonaron en mí. No se trataba solo de castigar a Ernesto y su círculo por su traición. Se trataba de reclamar mi dignidad, de mostrarles y mostrarme a mí misma que Francisca Morales no era un cajero automático emocional y financiero. Era una mujer con fortaleza, con inteligencia, con límites que no debían ser cruzados. A mediados del segundo mes, organicé una cena en mi apartamento. Ernesto y Luciana acudieron, cada vez más confiados en su control sobre mí. Para entonces, ya habíamos recopilado docenas de grabaciones donde hablaban abiertamente de sus planes, burlándose de mi ingenuidad, discutiendo qué otras propiedades podrían obtener antes de cortar completamente el contacto. Estoy pensando en vender mi apartamento, mencioné casualmente durante el postre. Es demasiado grande para mí sola. Vi cómo se iluminaban sus ojos, cómo intercambiaban miradas complicitas. Torre Mirador era uno de los edificios más exclusivos de Buenos Aires y mi ático valía una fortuna. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Ernesto con fingida preocupación. Has vivido aquí por años. Los recuerdos pesan demasiado, suspiré teatralmente. Además, he estado pensando, quizás podría comprar algo pequeño cerca de ustedes en Chile, para no sentirme tan sola. La idea de tenerme cerca claramente les horrorizaba, pero la perspectiva de otra propiedad era demasiado tentadora para rechazarla directamente. «Podríamos ayudarte a buscar algo», ofreció Luciana, su mente claramente calculando cómo podrían manipular también esa compra. «Sería maravilloso», sonreí, levantando mi copa en un brindis silencioso por su predecible codicia. Esa misma noche, después de que se marcharan, recibí una llamada inesperada. Era Raúl Escobar, un viejo amigo y pretendiente de mis años de juventud. Viudo desde hacía 5 años, había regresado recientemente a Argentina tras décadas trabajando en el extranjero. Nos habíamos reencontrado en una exposición de arte 2 semanas atrás y desde entonces habíamos mantenido contacto casual. «Francisca, espero no molestarte estas horas». Su voz grave transmitía calidez. «Quería saber cómo estabas». Hubo algo en su sincera preocupación que rompió mi fachada. Por primera vez en semanas, me permití ser simplemente Francisca, no la actriz, no la estratega, no la víctima fingida. La verdad, Raúl, estoy en medio de la batalla más difícil de mi vida. Para mi sorpresa, me escuchó sin juzgar mientras le contaba todo. La traición, mi plan, mis ocasionales dudas. Cuando terminé, esperaba desaprobación o incluso horror ante la elaborada venganza que estaba orquestando. En cambio, se rió suavemente.
Siempre fuiste una fuerza de la naturaleza, Francisca. Recuerdo cuando presentaste aquel proyecto inmobiliario en 1985, cuando nadie creía que una mujer podía dirigir una constructora. Los aplastaste a todos con tu inteligencia y determinación. Tu hijo debería haber recordado de quién es hijo antes de subestimarte. Su apoyo incondicional fue un bálsamo inesperado. Raúl se ofreció a ayudar en lo que necesitara y pronto se convirtió en una pieza valiosa del plan. Su experiencia internacional en finanzas nos permitió crear estructuras corporativas aún más sólidas para proteger mis activos. Además, su presencia en mi vida añadía un elemento que ni Ernesto ni Luciana habían anticipado. Ya no era solo la madre solitaria y manipulable que ellos creían. Estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado, incluso la posibilidad del amor en esta etapa de mi vida. Entrando en el tercer mes de nuestra operación, todo estaba casi listo. La mansión permanecía legalmente en un limbo que podríamos resolver a nuestro favor en cualquier momento. La estancia Los Aromos estaba protegida por el fideicomiso benéfico. Mi apartamento en Torre Mirador había sido puesto en venta, pero con instrucciones específicas a la inmobiliaria de rechazar cualquier oferta proveniente de testaferros vinculados a Ernesto o Luciana. La Fundación Nuevos Comienzos ya era una realidad, con oficinas administrativas, personal contratado y los primeros proyectos en marcha. Verónica dirigía todo con una eficiencia impresionante, demostrando capacidades empresariales que heredó claramente de mí. Gloria había movilizado a su extenso círculo social para apoyar la causa, organizando eventos benéficos que pronto convirtieron la fundación en un tema de conversación en los círculos más exclusivos de Buenos Aires. Mientras tanto, nuestra red de informantes nos mantenía al tanto de cada movimiento de Ernesto, Luciana y Alicia. Sabíamos que ya habían puesto a la venta discretamente la mansión de las Cañitas, sin siquiera haber completado la transferencia a su nombre. Sabíamos que Alicia había contactado a un agente inmobiliario en Chile para encontrar una propiedad cerca de su casa, pero lo suficientemente lejos como para mantenerme a distancia una vez que me convencieran de mudarme allá. Sabíamos incluso que Luciana había iniciado conversaciones con un abogado especializado en protección patrimonial frente a familiares problemáticos, anticipándose a posibles complicaciones si yo descubría sus intenciones. Lo que no sabían era que cada una de estas acciones quedaba documentada, grabada, archivada. Cada llamada desde la mansión, cada correo electrónico enviado desde allí, cada conversación en las áreas comunes. Nuestro expediente crecía día a día, construyendo un caso tan sólido que ni el abogado más hábil podría desmontar. El momento culminante de esta fase preparatoria llegó una tarde de domingo, cuando Ernesto vino solo a mi apartamento. Era la primera vez que visitaba sin Luciana, y mi intuición me dijo que sería una conversación importante. «Mamá, he estado pensando», comenzó, sentado frente a mí en la sala. «Estamos muy preocupados por ti. Vives sola, a veces pareces confundida, olvidadiza». «¿Confundida?», pregunté, interpretando a la perfección mi papel de madre vulnerable. «¿A qué te refieres, hijo?». «Bueno, el otro día no recordabas dónde habías puesto los documentos de la estancia, y la semana pasada olvidaste nuestra cena del jueves». Ambos olvidos habían sido cuidadosamente fabricados por mí, parte de mi estrategia para parecer mentalmente frágil, preparando el terreno para lo que sabía que vendría eventualmente. «Es la edad, supongo», suspiré. «A veces me siento tan sola. Es por eso que he estado hablando con un amigo. Es abogado especializado en protección de adultos mayores», continuó, eligiendo sus palabras con estudiada delicadeza. «Cree que podríamos establecer un fideicomiso para administrar tus bienes, por tu seguridad, mamá, para que no tengas que preocuparte por nada». Ahí estaba, el verdadero objetivo final. No solo querían mis propiedades individuales, querían control legal sobre todo mi patrimonio. Un fideicomiso controlado por ellos me convertiría efectivamente en una prisionera financiera, dependiente de su generosidad para cada centavo que necesitara. «¿Un fideicomiso?», pregunté fingiendo confusión. «¿Como lo que se hace con los niños pequeños?». Vi la impaciencia cruzar fugazmente su rostro antes de que recuperara su máscara de preocupación filial. «No, mamá, es una estructura legal muy común para personas de tu edad. Te protege de estafadores, de malas decisiones
incluso de posibles deterioros cognitivos futuros. Bajé la mirada, como considerando seriamente su propuesta. En realidad, estaba conteniendo la furia que amenazaba con explotar ante tal manipulación. Mi hijo estaba efectivamente sugiriendo que me declarara mentalmente incapaz para poder controlar mi dinero. Tendría que pensarlo, murmuré finalmente. Hablar con Martín. Martín es excelente en bienes raíces, mamá, pero esto es diferente. Interrumpió rápidamente. Mi amigo es especialista en este tipo de estructuras. De hecho, tiene los documentos preliminares preparados. Podríamos revisarlos juntos si quieres. ¿Ya tiene documentos preparados?, pregunté, permitiendo que un destello de sospecha apareciera en mi voz. Ernesto se dio cuenta de su error táctico y retrocedió rápidamente. Solo un borrador general, para explicar mejor el concepto. No hay prisa, mamá. Piénsalo y hablamos la próxima semana. Cuando se marchó, llamé inmediatamente a Martín. Esta última maniobra aceleraba nuestros planes. Están intentando declararme incompetente, expliqué, sintiendo cómo mi sangre hervía al repetir la conversación. Era previsible, respondió mi abogado con calma. Es la jugada lógica cuando las transferencias individuales se vuelven demasiado lentas o complicadas. ¿Qué hacemos ahora? Adelantamos la fase final. Ya tenemos suficiente evidencia, suficiente preparación. Es hora de que conozcan a la verdadera Francisca Morales, la que construyó un imperio y no la que fingen que eres. Esa noche, mientras observaba las luces de Buenos Aires desde mi terraza, sentí una extraña paz. Durante 3 meses había interpretado el papel de víctima. Había fingido debilidad. Había soportado sus manipulaciones y burlas. Pero el telón estaba a punto de caer. Pronto, muy pronto, Ernesto, Luciana y Alicia descubrirían que la vieja leona aún tenía garras y que cuando se trataba de proteger lo suyo, no solo su dinero, sino su dignidad y respeto, no había fuerza en el mundo capaz de detenerla. 1 mes más, susurré a la noche. En 1 mes exacto, conocerán quién soy realmente. Y por primera vez desde aquel terrible día en que mi hijo me llamó idiota, sonreí con verdadera satisfacción. La fecha elegida no fue casualidad. Seleccioné el 15 de septiembre, cumpleaños número 43 de Ernesto, para ejecutar el acto final de mi plan. Durante semanas había alimentado la idea de una sorpresa especial para celebrar su nacimiento. Le hice creer que, a pesar de todo, seguía siendo la madre abnegada que priorizaba las fechas familiares por encima de cualquier conflicto. La realidad era mucho más calculada. Necesitaba un contexto donde pudiera reunir a todos los involucrados y testigos clave en un solo lugar, sin levantar sospechas. Reservé un salón privado en El Manantial, el restaurante más exclusivo de Buenos Aires. Un establecimiento donde la discreción se cobraba casi tan caro como los platos de autor, pero donde cada mesa estaba suficientemente separada para garantizar la privacidad de las conversaciones, incluso las más intensas. Ernesto siempre había querido celebrar allí, pero el costo era prohibitivo, incluso para su estilo de vida privilegiado. Cuando le comuniqué que había hecho la reservación como regalo especial, su fingida gratitud casi me hizo reír. Podía ver en sus ojos el cálculo, otra muestra de que seguía teniendo control sobre mí y mi chequera. «Es demasiado, mamá», protestó con falsa modestia por teléfono. No era necesario. «Nada es demasiado para mi único hijo varón», respondí, inyectando en mi voz el tono meloso que había perfeccionado durante estos meses. «Además, quiero que invites a quien desees, familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo. El salón es amplio». Lo que Ernesto ignoraba era que yo ya había elaborado meticulosamente la lista de invitados, trabajando con Verónica para asegurarnos de que cada persona clave estuviera presente. No solo su círculo íntimo, sino también varios de mis socios comerciales, antiguos amigos de la familia, incluso 2 periodistas de revistas sociales que asistirían bajo el pretexto de cubrir el elegante cumpleaños del heredero de la familia Morales. Necesitábamos testigos, personas que pudieran verificar lo que estaba a punto de ocurrir, que pudieran diseminar la verdad cuando todo terminara. La semana previa a la confrontación fue la más difícil de toda la operación. Mantener mi fachada de madre dócil y manipulable requería cada gramo de autocontrol que poseía.
Ernesto y Luciana intensificaron su presión para que firmara los documentos del fideicomiso, argumentando que sería el mejor regalo de cumpleaños que podría darle. «Piénsalo, mamá», insistió Ernesto durante una visita a mi apartamento. «Ya no tendrías que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todo». «Lo estoy considerando seriamente, hijo», respondí, observando cómo intentaba ocultar su entusiasmo. «De hecho, he pedido a Martín que revise los documentos. Tal vez podríamos firmarlo durante tu celebración, frente a todos. ¿No sería un momento especial?». La idea de tener testigos claramente no le agradaba, pero la perspectiva de obtener finalmente el control total de mi fortuna era demasiado tentadora para rechazarla. Asintió, intentando parecer indiferente. «Si eso te hace feliz, mamá». Durante esos últimos días, ultimamos cada detalle del plan. Martín preparó carpetas individuales con toda la evidencia recopilada, transcripciones de conversaciones grabadas, capturas de pantalla de mensajes, documentos legales, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, todo meticulosamente organizado y con copias de respaldo almacenadas en múltiples ubicaciones seguras. Gloria se encargó de la logística en el restaurante, asegurándose de que el personal supiera exactamente cuándo servir cada plato, cuándo despejar la sala, incluso el momento exacto para descorchar el champán que yo misma había seleccionado para el brindis especial. Beatriz coordinó con el equipo técnico que instalaría discretamente pantallas y equipo de sonido, camuflados como parte de la decoración de cumpleaños. La noche anterior no pude dormir. Repasaba mentalmente cada paso, cada posible reacción, cada escenario alternativo. ¿Y si Ernesto se negaba a asistir en el último minuto? ¿Y si Alicia, siempre astuta, sospechaba algo y advertía a la pareja? ¿Y si, después de todo, no tenía el valor para enfrentar públicamente a mi propio hijo? Cerca del amanecer, recibí un mensaje de Raúl. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que ese miedo. Estaré a tu lado mañana, pase lo que pase. Sus palabras me reconfortaron. No estaba sola en esto. Tenía a Verónica, a Martín, a Gloria, a Beatriz y ahora también a Raúl, mi verdadera familia, unida no por sangre o apellidos, sino por lealtad y respeto mutuo. El día de la confrontación amaneció inusualmente claro para septiembre en Buenos Aires. Me tomé mi tiempo preparándome, seleccionando cuidadosamente cada elemento de mi apariencia. Elegí un traje sastre en color azul marino, el mismo tono que usaba para mis negociaciones más importantes durante mis años como directora ejecutiva. Joyas discretas pero elegantes, los pendientes de zafiro que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario y el broche de plata que había pertenecido a mi madre. Maquillaje impecable, cabello perfectamente peinado. Nada en mi imagen sugería fragilidad o confusión. Era el aspecto de una mujer en pleno control, una empresaria acostumbrada a dirigir consejos de administración, no el de una anciana vulnerable lista para ser manipulada. Llegué al restaurante una hora antes que los invitados. El maître me recibió con la deferencia reservada para clientes VIP, conduciéndome personalmente al salón privado. Todo estaba exactamente como lo habíamos planificado. La mesa principal decorada con elegancia, las carpetas discretamente colocadas bajo cada asiento específico, las pantallas ocultas tras paneles que parecían elementos decorativos. Perfecto, aprobé, entregándole un sobre con una generosa propina. Recuerde, nadie debe entrar a esta sala antes de que yo lo autorice, ni siquiera el personal. Por supuesto, señora Morales, todo será como usted ha indicado. Verónica y Martín llegaron poco después, seguidos por Gloria y Beatriz. Repasamos el plan una última vez, verificando cada detalle. Raúl fue el último en unirse a nosotros, impecable en su traje gris oscuro. Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. ¿Lista?, preguntó, sus ojos transmitiendo más de lo que sus palabras decían. «Lista», respondí, sintiendo una extraña calma, la calma que precede a las grandes batallas, supongo. A las 8 en punto, comenzaron a llegar los invitados. Ernesto y Luciana entraron con la arrogancia de quienes se sienten vencedores antes de que la competencia siquiera comience. Ella lucía un vestido rojo demasiado ajustado para la ocasión, joyas ostentosas que contrastaban con la elegancia sobria del lugar. Él,
con un traje nuevo que sin duda había comprado con el dinero de la venta anticipada de propiedades que técnicamente ni siquiera le pertenecían aún. Alicia llegó poco después, con aquella sonrisa felina que siempre me había inquietado. Observó el salón con ojos evaluadores, como calculando el costo del evento, probablemente ya decidiendo qué elementos podría reclamar para su casa cuando finalmente me declararan incompetente. Los fui recibiendo a todos con la amabilidad de la perfecta anfitriona, interpretando por última vez mi papel de madre complaciente. La cena comenzó sin contratiempos. Primer plato, conversaciones triviales. Segundo plato, anécdotas familiares cuidadosamente seleccionadas. Los vinos fluían, el ambiente se relajaba, y pude notar cómo Ernesto cada vez miraba más frecuentemente hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde sin duda guardaba los documentos del fideicomiso que esperaba que firmara esa noche. Cuando llegó el momento del postre, me puse de pie. El silencio descendió gradualmente sobre la mesa, mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Era el momento que habíamos ensayado tantas veces, el punto de inflexión de toda esta elaborada operación. Quisiera proponer un brindis, anuncié, mi voz clara y firme, tan diferente del tono débil y vacilante que había empleado en los últimos meses. Noté la momentánea confusión en el rostro de Ernesto, por los nuevos comienzos, por la verdad y por la justicia, que aunque a veces tarda, siempre llega. Levanté mi copa y bebí un pequeño sorbo, observando cómo los demás hacían lo mismo, algunos con expresiones intrigadas. Entonces, coloqué la copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio expectante. Antes de continuar con la celebración, tengo un regalo especial para Ernesto, continué. No es exactamente lo que estabas esperando, hijo mío, pero es sin duda lo que mereces. Hice un gesto casi imperceptible hacia Beatriz, quien presionó un botón en su teléfono. Los paneles decorativos se deslizaron suavemente, revelando pantallas de alta definición. La iluminación de la sala cambió, centrándose ahora en mí y en la mesa principal. Durante los últimos 3 meses, proseguí, mi voz ganando intensidad, he sido testigo de la traición más dolorosa que una madre puede experimentar. He visto cómo mi propio hijo, junto con su esposa y su suegra, conspiraban no solo para robar mi patrimonio, sino para destruir mi dignidad y borrar 50 años de trabajo y sacrificio. El rostro de Ernesto palideció. Luciana aferró su bolso con fuerza, como preparándose para huir. Alicia, siempre más controlada, mantuvo su expresión neutra, pero sus ojos revelaban cálculo y alarma. Podría simplemente contarles lo que descubrí, pero creo que es mejor que ustedes mismos lo escuchen. Con otro gesto, las pantallas cobraron vida. Apareció primero el video de aquella fatídica tarde en el estudio de la mansión, cuando Ernesto me había llamado idiota tras recibir las llaves. El audio era cristalino, captando cada sílaba venenosa, cada inflexión despectiva. Luego, fragmentos de conversaciones en la mansión, donde Ernesto y Luciana se burlaban de mí, planeaban qué propiedades obtendrían a continuación, discutían estrategias para manipularme. Será fácil convencerla de que firme el fideicomiso, se escuchaba decir a Ernesto en una grabación particularmente reveladora. La vieja está tan desesperada por mantener alguna relación conmigo que firmará cualquier cosa. ¿Y después?, preguntaba Luciana. Después podemos internarla en algún lugar tranquilo. Con la declaración de incompetencia tendremos control total. El silencio en el salón era absoluto. Podía sentir cómo algunas miradas se clavaban en mí con compasión, otras con incredulidad, y unas pocas, las de aquellos que también habían sido manipulados por Ernesto en el pasado, con una sombra de satisfacción vindicativa. Esto es manipulación, intentó defenderse Ernesto, su voz quebradiza traicionando su pánico. Esas grabaciones están fuera de contexto, editadas, como la declaración de incompetencia que planeabas que firmara esta noche. Respondí, mi voz implacablemente calmada. O como los documentos de transferencia de la estancia Los Aromos, que ya estabas mostrando a posibles compradores, según mis fuentes. Martín se puso de pie entonces, colocándose a mi lado con una carpeta en sus manos. Su presencia imponente añadía peso a mis palabras. Todas las grabaciones han sido autenticadas por expertos independientes, explicó con su voz profesional.
y constituyen solo una pequeña parte de la evidencia que hemos recopilado durante estos meses. Evidencia que, debo añadir, ya ha sido presentada ante las autoridades correspondientes. «¡Esto es ridículo!», exclamó Alicia, finalmente rompiendo su fachada de calma. «No pueden grabarnos sin consentimiento. ¡Es ilegal!». «Lo que es ilegal, señora Riveros», contestó Martín con educada frialdad, «es conspirar para cometer fraude, intentar declarar incompetente a alguien que claramente está en plenas facultades mentales y planear la apropiación indebida de bienes ajenos. Pero si desea discutir tecnicismos legales, estaré encantado de hacerlo en los tribunales». Me giré entonces hacia los invitados, quienes observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Les pido disculpas por convertirlos en testigos de este desagradable asunto familiar. No era mi intención arruinar la velada, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz ante personas respetables que pudieran dar testimonio de lo ocurrido». Luego me dirigí directamente a Ernesto, Luciana y Alicia. Era el momento de revelar toda la extensión de mi contraataque. «En estos sobres», dije, mientras Beatriz y Gloria distribuían elegantes carpetas negras frente a cada uno de ellos, «encontrarán los detalles de mi respuesta a su traición». Ernesto abrió su sobre con dedos temblorosos. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono casi verdoso mientras leía. «Esto no puede ser legal», murmuró, pasando frenéticamente las páginas. «No puedes hacer esto». «Al contrario», respondí, «todo está perfectamente dentro del marco de la ley. La mansión en Las Cañitas nunca fue completamente transferida a tu nombre debido a un descuido administrativo. Técnicamente, sigue siendo mía, y a partir de mañana será la sede principal de la Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a ayudar a ancianos abandonados o maltratados por sus familias. Una causa que, como comprenderás, me toca personalmente». Luciana hojeaba los documentos con creciente pánico. «¿La estancia Los Aromos?», preguntó con voz apenas audible. «Transferida a un fideicomiso benéfico irrevocable», confirmé. «Cualquier intento de venta activará cláusulas que destinarán el 100% del valor a causas benéficas. Nunca podrán convertirla en dinero efectivo como planeaban». Alicia, más astuta que los otros dos, había llegado ya a la última página. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y rabia. «Compraste la casa junto a la mía en Valle del Encanto. Vas a ser nuestra vecina». Sonreí por primera vez en la noche, un gesto que no contenía alegría, sino la gélida satisfacción de la justicia servida. «Así es, a partir del próximo mes, viviré justo al lado de su residencia, señora Riveros. Me aseguraré de invitarla a tomar el té regularmente. Tendremos tanto de qué hablar». El restaurante entero parecía contener la respiración. Ernesto intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron y volvió a caer pesadamente sobre su silla. «No puedes hacernos esto», balbuceó. «Soy tu hijo, un hijo que llamó idiota a su madre el mismo día que recibió de ella una casa de $2 millones», respondí, mi voz quebrándose ligeramente por primera vez. «Un hijo que planeaba internarme en algún lugar tranquilo para apoderarse de todo lo que construí durante décadas de trabajo. Un hijo que olvidó que antes de ser heredero, se debe ser digno de la herencia». Me giré entonces hacia el resto de los invitados. La celebración continúa. Hay pastel de cumpleaños, música y muchas razones para brindar por un nuevo comienzo, por la verdad revelada, por la dignidad recuperada. Raúl se acercó entonces, ofreciéndome su brazo con elegancia. Su presencia a mi lado provocó una nueva oleada de murmullos. Nadie en aquel círculo social lo conocía. Nadie sabía del papel crucial que había jugado en mi plan, ni del lugar que empezaba a ocupar en mi vida. «¿Nos vamos?», preguntó en voz baja. «Solo para mí». «Aún no», respondí. «Hay un último asunto que atender». Me volví hacia Ernesto, que seguía sentado, paralizado por la revelación. Extraje de mi bolso una pequeña caja de madera pulida y la coloqué frente a él con deliberada lentitud. «Tu verdadera herencia, hijo mío». Con manos temblorosas, Ernesto abrió la caja. Dentro había un cuaderno desgastado por el tiempo y un viejo reloj de bolsillo. «El diario de tu padre», expliqué, mi voz suavizándose por primera vez. Sus pensamientos, sus esperanzas para ti, los valores que quería transmitirte, y su reloj que él heredó de su propio padre.
los únicos objetos verdaderamente valiosos que puedo dejarte: el dinero, las propiedades. Eso se gana con trabajo honesto, no con manipulación y traición. Ernesto miró el contenido de la caja, luego a mí, y por un instante fugaz vi en sus ojos al niño que una vez había sido. Un destello de vergüenza, quizás incluso de arrepentimiento, pero fue rápidamente reemplazado por la máscara de resentimiento que ahora parecía ser su expresión predeterminada. Sin esperar su respuesta, tomé el brazo de Raúl y me dirigí hacia la salida del salón. La orquesta comenzó a tocar suavemente, siguiendo las instrucciones precisas que habíamos dado. La vida continuaba, mi vida continuaba, liberada ahora del peso de las falsas expectativas y del amor no correspondido. Antes de cruzar la puerta, me detuve y miré una última vez hacia la mesa principal. Ernesto permanecía inmóvil, contemplando la caja de madera. Luciana discutía acaloradamente con Alicia en voz baja. Los demás invitados observaban la escena, divididos entre la compasión hacia mí y la vergüenza ajena por ellos. «Algún día entenderás», murmuré, aunque ya estaba demasiado lejos para que me escuchara. «El respeto no se compra con propiedades, se gana con honestidad y se mantiene con dignidad». Y con esas palabras silenciosas salí del restaurante hacia la noche de Buenos Aires, donde las estrellas brillaban con una claridad que no había notado en mucho tiempo. O quizás era yo quien finalmente podía verlas con claridad, liberada al fin del velo de la manipulación y el dolor. Aquella noche, mientras el Audi negro, conducido por el chofer de Raúl, nos alejaba del manantial, experimenté una extraña mezcla de emociones. No era el triunfo absoluto que había imaginado durante los meses de planificación, ni tampoco el devastador dolor que temía sentir al confrontar públicamente a mi propio hijo. Era algo más complejo, una sensación agridulce de liberación, mezclada con la melancolía de saber que algunas heridas nunca cicatrizan completamente. «¿Estás bien?», preguntó Raúl, tomando mi mano entre las suyas mientras el vehículo avanzaba por las calles nocturnas de Buenos Aires. «No lo sé», respondí con honestidad. «Siento como si hubiera ganado una batalla, pero perdido algo irreemplazable en el proceso. Has recuperado tu dignidad, Francisca. Eso no es poca cosa». El coche se detuvo frente a mi edificio, pero no bajamos inmediatamente. Permanecimos en silencio observando las luces de la ciudad a través de las ventanillas tintadas. Finalmente, Raúl rompió el silencio. «No tienes que estar sola esta noche». Lo miré, agradecida por su preocupación pero necesitada de espacio. «Te lo agradezco, pero creo que necesito procesar todo esto por mí misma. Ha sido intenso». «Lo entiendo», asintió, besando suavemente mi mano antes de soltarla. «Estaré disponible cuando me necesites, para hablar, para escuchar o simplemente para acompañarte en silencio». Al entrar en mi apartamento, la quietud me envolvió como un manto protector. Deambulé por las habitaciones iluminadas únicamente por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los ventanales. Este espacio, que había sido testigo de tanto dolor en los últimos meses, ahora parecía diferente, como si el aire mismo fuera más ligero. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente con mensajes y llamadas. Gloria, Verónica, Martín, incluso algunos invitados que habían presenciado la confrontación. Todos queriendo saber cómo estaba, todos ofreciendo apoyo y palabras de aliento. Los ignoré por el momento. Necesitaba este silencio, esta soledad deliberadamente elegida, tan diferente de la soledad impuesta que Ernesto había planeado para mí. Me serví una copa de vino tinto y salí a la terraza. La brisa de septiembre acarició mi rostro mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante mí, vibrante y llena de vida incluso a esas horas. Había construido mi imperio inmobiliario piedra a piedra en esta metrópolis. Había dejado mi huella en su skyline. Había transformado vecindarios enteros con mis proyectos visionarios. Y ahora, a mis 68 años, estaba reinventándome una vez más. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Verónica. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy preocupada». «Estoy bien, hija», respondí, sorprendida por la serenidad en mi propia voz. «Solo necesitaba un momento a solas. ¿Quieres que vaya? Podría estar allí en 20 minutos. No es necesario. Mañana tenemos mucho trabajo en la fundación. Necesitas descansar». Hubo una pausa al otro lado de la línea.
Ernesto intentó contactarme, dijo finalmente. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de esperanza involuntaria y recelo. ¿Qué quería? No lo sé exactamente. Dejó un mensaje confuso, algo sobre explicaciones y malentendidos. Sonaba alterado. No era difícil imaginarlo. El golpe había sido devastador no solo para sus planes financieros, sino también para su imagen pública. En nuestro círculo social, la reputación lo era todo, y la suya acababa de ser destrozada de la manera más espectacular posible. No respondas por ahora, aconsejé. Déjalo reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Tras despedirme de Verónica, permanecí en la terraza, observando cómo el cielo comenzaba lentamente a clarear. No había dormido en toda la noche, pero extrañamente no sentía cansancio. Era como si la adrenalina de la confrontación siguiera recorriendo mis venas, manteniéndome en un estado de alerta tranquila. Con las primeras luces del amanecer tomé una decisión. No esperaría pasivamente a ver cómo se desarrollaban las consecuencias de lo ocurrido anoche. Tomaría las riendas de la situación, como lo había hecho toda mi vida. Me duché, me vestí con un conjunto elegante pero cómodo y pedí a mi chofer que me llevara a la mansión de las Cañitas. Necesitaba ver el lugar que había sido el detonante de toda esta situación, el símbolo físico del amor maternal que Ernesto había rechazado tan cruelmente. Al llegar, la imponente propiedad parecía dormir bajo la luz matinal. Los jardines perfectamente mantenidos, la fachada majestuosa con sus columnas de mármol, la piscina infinita que reflejaba el cielo despejado. Todo exactamente igual que aquel día fatídico, y sin embargo, todo completamente diferente. Utilicé mi llave. Nunca había entregado el juego completo a Ernesto. Otra casualidad planificada, y entré. El silencio en el interior era absoluto. Recorrí lentamente cada habitación, cada espacio que había seleccionado con tanto cuidado, pensando en la felicidad de mi hijo y sus hijos, mis nietos. En el estudio, donde Ernesto había pronunciado aquellas palabras que cambiaron todo, me detuve. Pasé los dedos por el escritorio de caoba, recordando no solo el insulto, sino también las innumerables veces anteriores en que mi hijo había mostrado señales de su verdadera naturaleza. Pequeños desplantes, comentarios despectivos, exigencias cada vez mayores que yo había ignorado o justificado bajo la bandera del amor incondicional. Señora Morales, la voz de Tomás, mi corredor inmobiliario, me sobresaltó. No había escuchado sus pasos acercándose. Tomás, no te esperaba tan temprano. Recibí su mensaje y pensé que era urgente, explicó, observando a su alrededor con ojo profesional. ¿Estás segura de querer proceder tan rápidamente con la transformación del espacio? Absolutamente. La fundación necesita una sede, y qué mejor lugar que este. Quiero que los trabajos de remodelación comiencen inmediatamente. Pasamos la siguiente hora recorriendo la propiedad, discutiendo los cambios necesarios para convertir la mansión familiar en un centro de acogida y apoyo para ancianos abandonados. La planta baja albergaría oficinas administrativas y espacios comunes. El segundo piso, habitaciones individuales para residentes. El tercero se transformaría en un centro médico y terapéutico con las últimas tecnologías. Será un proyecto ambicioso, comentó Tomás, mientras tomaba notas en su tablet, pero factible. Podríamos tenerlo operativo en 3 meses si aceleramos los trámites y las obras. Hazlo, ordené. Dinero no es problema. Quiero que sea un lugar donde las personas mayores encuentren no solo cuidados físicos, sino también respeto, dignidad y un sentido renovado de propósito. Cuando Tomás se marchó para coordinar con los arquitectos y contratistas, me quedé un momento más en el jardín trasero. Desde allí podía ver la habitación que había destinado a mis nietos, con su balcón que daba a la piscina. Imaginé ese mismo espacio ocupado por ancianos disfrutando del sol de la tarde, compartiendo historias, encontrando compañía en sus años finales. La imagen me reconfortó de una manera que no esperaba. Mi teléfono sonó. Era Beatriz. Señora Francisca, disculpe la interrupción, tenemos una situación. ¿Qué ocurre? Luciana está aquí, en la recepción de Torre Mirador. Insiste en verla. Dice que es urgente. Sentí un momento de tensión. No había anticipado un enfrentamiento tan pronto, especialmente no con Luciana, quien siempre dejaba que Ernesto o Alicia lidiaran con las situaciones complicadas. ¿Está sola? Sí, señora.
y parece alterada. Consideré brevemente negarme a recibirla, pero la curiosidad pudo más que la precaución. Dile que la veré en mi apartamento en 1 hora. Regresé a Torre Mirador con sentimientos encontrados. Por un lado mantenía la guardia alta, consciente de que esta visita podría ser parte de alguna estratagema. Por otro, una pequeña parte de mí quería creer que al menos uno de ellos había recapacitado. Luciana me esperaba en el vestíbulo, sentada rígidamente en uno de los elegantes sillones de cuero. Su apariencia era muy diferente a la de la noche anterior, sin maquillaje, el cabello recogido descuidadamente, vestida con jeans y una blusa sencilla. Sus ojos estaban enrojecidos, evidencia de lágrimas recientes. Señora Morales, se puso de pie al verme. Su voz, normalmente segura y algo altiva, sonaba quebradiza. Luciana, respondí con neutralidad, indicando a mi asistente que nos dejara a solas. La conduje hasta mi apartamento en silencio. Una vez dentro, la invité a sentarse en la sala, pero permaneció de pie, su lenguaje corporal delatando nerviosismo. Iré directamente al grano, dijo finalmente. Ernesto no sabe que estoy aquí. De hecho, probablemente me divorciaría si lo supiera. ¿Por qué estás aquí entonces?, pregunté, manteniendo mi tono neutro. Luciana respiró profundamente como reuniendo valor. Porque todo esto se ha salido de control. Porque hay niños inocentes en medio de esta guerra familiar. Y porque no todo lo que escuchó anoche es completamente cierto. ¿Me estás diciendo que las grabaciones son falsas?, pregunté con un dejo de ironía. No, sacudió la cabeza. Las palabras son reales. Pero el contexto, mire, no voy a pretender que somos inocentes. Ernesto y yo queríamos la mansión, es verdad. Y sí, hablamos sobre conseguir otras propiedades. Pero lo del fideicomiso, lo de declararla incompetente, lo de internarla en algún lugar tranquilo, eso fue idea de mi madre, no nuestra. Pero no la detuvieron. No dijeron, no, es demasiado. Luciana bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. No, no lo hicimos. Y por eso estoy aquí, para disculparme por mi parte en todo esto. Su aparente sinceridad me desconcertó momentáneamente. No había esperado arrepentimiento de ninguno de ellos, al menos no tan pronto. ¿Qué quieres, Luciana? Porque no creo que hayas venido solo a disculparte. Quiero negociar. No por mí o por Ernesto, sino por mis hijos, sus nietos. Ahí estaba el verdadero motivo. ¿Qué tipo de negociación tienes en mente? Ernesto está devastado, aunque nunca lo admitirá. Su reputación está destruida. Los inversores están retirando sus proyectos y con la mansión perdida y los planes para la estancia frustrados, estamos en una situación complicada. Y eso debería importarme porque son sus nietos los que sufrirán las consecuencias. Miguel tiene 7 años, Sofía apenas 4. No merecen pagar por los errores de sus padres. Sentí una punzada de culpabilidad. Había pensado en mis nietos durante la planificación de mi contraataque, por supuesto, pero siempre asumí que Ernesto y Luciana tenían suficientes recursos propios para garantizar su bienestar. Era posible que la situación fuera más precaria de lo que creía. ¿Qué propones exactamente?, pregunté manteniendo mi expresión impasible. Un acuerdo. Usted mantiene la mansión para su fundación, eso es innegociable y lo entiendo. La estancia también queda como está. Pero necesitamos ayuda para empezar de nuevo. No dinero directamente, aclaró rápidamente al ver mi expresión, sino apoyo para que Ernesto recupere su credibilidad profesional. Tal vez un proyecto conjunto con su fundación, algo que le permita demostrar que sigue siendo un profesional competente a pesar de todo. La estudié detenidamente, buscando signos de manipulación o falsedad, pero parecía sinceramente preocupada, no por ella o por su esposo, sino por el futuro de sus hijos. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Acceso a sus nietos, completo, sin restricciones. Ernesto nunca le negaría verlos. Eso sería demasiado incluso para él, pero sabe tan bien como yo que sin un acuerdo formal, los encuentros serían tensos, esporádicos, llenos de resentimiento silencioso. Pensé en Miguel y Sofía, a quienes adoraba y que efectivamente no tenían culpa alguna en todo este desagradable asunto. La posibilidad de perder mi relación con ellos era algo que había aceptado como un daño colateral necesario de mi plan de justicia. Pero si existía una forma de preservarla, necesito pensarlo, dije finalmente.
y hablar con mi abogado. Por supuesto, asintió Luciana por primera vez mostrando un atisbo de alivio. Tómese el tiempo que necesite, solo no espere demasiado. La situación en casa es complicada. Cuando se marchó, llamé inmediatamente a Martín para consultarle. Su respuesta fue cautelosamente optimista. Podría funcionar, opinó tras escuchar mi relato. Un acuerdo legalmente vinculante sobre el acceso a tus nietos a cambio de algún tipo de colaboración profesional controlada. Tendríamos que establecer salvaguardias muy estrictas, por supuesto. ¿Crees que es sincera o es otra manipulación? Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que viniera sola, sin conocimiento de Ernesto, sugiere que al menos parte de lo que dice es verdad. Además, la situación financiera de tu hijo podría ser realmente precaria. He estado revisando algunos informes y varios de sus inversores principales retiraron su apoyo esta mañana, apenas horas después de la cena. La noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, era exactamente lo que había planeado, consecuencias tangibles para sus acciones. Por otro, la idea de que mis nietos pudieran sufrir privaciones me resultaba insoportable. Prepara un borrador del acuerdo, decidí finalmente, pero con condiciones muy claras y sin margen para manipulaciones futuras. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La transformación de la mansión en Las Cañitas comenzó a toda velocidad, con obreros, arquitectos y decoradores trabajando en 3 turnos para acelerar el proceso. La Fundación Nuevos Comienzos empezaba a tomar forma no solo físicamente, sino también en estructura organizativa, con Verónica demostrando un talento innato para la gestión de entidades sin fines de lucro. Mientras tanto, las negociaciones con Luciana y, eventualmente, con un Ernesto reticente pero pragmático, avanzaban bajo la estricta supervisión de Martín. El acuerdo final era un documento extenso y detallado que contemplaba cada posible escenario: visitas regulares con mis nietos, participación en eventos importantes de sus vidas, incluso vacaciones conjuntas 2 veces al año. A cambio, Ernesto recibiría un contrato como asesor externo para los proyectos inmobiliarios de la Fundación, con responsabilidades claramente definidas y supervisión constante. 6 semanas después de aquella noche en el manantial, firmamos el acuerdo en la oficina de Martín. Ernesto evitó mi mirada durante casi toda la reunión, su expresión oscilando entre el resentimiento y la resignación. Solo al final, cuando los documentos estaban firmados y sellados, se atrevió a dirigirme directamente la palabra. Ganaste, mamá. Espero que estés satisfecha. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de sus errores, pero era algo, un pequeño paso hacia algún tipo de resolución, aunque nunca fuera el tipo de relación madre-hijo que una vez soñé. No se trataba de ganar, Ernesto, respondí con calma. Se trataba de respeto, de dignidad y de consecuencias. Salió de la oficina sin responder, pero Luciana se quedó un momento más. Los niños preguntan por usted, dijo en voz baja. Especialmente Miguel. Quiere saber cuándo vendrá a visitarlos. ¿Este domingo estaría bien?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. 6 semanas sin ver a mis nietos había sido más difícil de lo que había anticipado. Perfecto, los tendrá listos a las 11. Mientras veía a Luciana alejarse, me invadió una extraña sensación de cierre. No era el final feliz de las películas, donde todo se resuelve y todos aprenden valiosas lecciones. Era más complejo, más real, un equilibrio frágil entre consecuencias y nuevos comienzos, entre justicia y compasión, entre el pasado que no podía cambiarse y el futuro que aún estaba por escribirse. Esa misma tarde, Raúl me invitó a cenar en su apartamento. Durante estas semanas, nuestra relación había evolucionado gradualmente de una amistad cómplice a algo más profundo, algo que me sorprendía a mis 68 años, pero que acogía con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Cómo te sientes ahora que está todo firmado?, preguntó mientras compartíamos una botella de vino en su terraza, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies. En paz, respondí tras reflexionar un momento. No completamente feliz, pero en paz. Recuperé mi dignidad, protegí mi patrimonio, y ahora tengo un nuevo propósito con la fundación, y mis nietos seguirán en mi vida, que era mi mayor preocupación. ¿Y Ernesto? ¿Crees que algún día entenderá realmente lo que hizo mal? Suspiré, contemplando las luces de Buenos Aires que comenzaban a encenderse
mientras el sol se ponía. No lo sé. Parte de mí quiere creer que sí, que esta experiencia le enseñará algo valioso, pero la realidad es que algunas personas nunca asumen la responsabilidad de sus acciones. Para ellos, siempre serán las víctimas de las circunstancias o de otros. Raúl tomó mi mano, entrelazando suavemente sus dedos con los míos. Al menos tú has recuperado tu poder, y eso, mi querida Francisca, es lo que importa. No permitiste que te convirtieran en una víctima indefensa. No, sonreí levemente apretando su mano. Eso nunca. La semana siguiente, supervisando los avances en la mansión, encontré a Tomás inspeccionando el jardín trasero con los paisajistas. Estaban diseñando un espacio terapéutico para los futuros residentes, con senderos accesibles, áreas de descanso sombreadas y un pequeño huerto que los ancianos podrían cuidar como parte de sus actividades. Señora Morales, saludó al verme. Justo estábamos discutiendo qué hacer con esta sección. ¿Tiene alguna preferencia? Observé el área en cuestión, una esquina soleada del jardín que originalmente había pensado como espacio de juegos para mis nietos. Por un momento la melancolía amenazó con invadirme, pero la aparté con determinación. Un jardín de mariposas, decidí, con flores que atraigan polinizadores y plantas anfitrionas para las orugas. Un lugar donde la transformación sea visible, donde algo pequeño y aparentemente insignificante pueda convertirse en algo hermoso y libre. El simbolismo no se perdió para mí, ni tampoco para Tomás, quien asintió con una sonrisa comprensiva. Un jardín de transformaciones, comentó. Me parece perfecto. Mientras caminaba de regreso al edificio principal, mi teléfono vibró con un mensaje de Gloria. Todo listo para tu mudanza a Valle del Encanto. La casa está amueblada según tus especificaciones. ¿Sigues decidida a hacer esto? Sonreí al leer el mensaje. Mi nueva casa en Chile, justo al lado de Alicia Riveros, era quizás el aspecto más controvertido de mi plan. Muchos me habían cuestionado si realmente quería vivir tan cerca de personas que habían intentado destruirme. Absolutamente, respondí. Llego el próximo mes como planeamos, porque esa era la verdad. No me mudaba allí por venganza o para atormentar a Alicia, aunque admito que ese beneficio adicional no me disgustaba. Me mudaba porque era un recordatorio constante para ellos y para mí misma de que nunca más permitiría que me subestimaran o manipularan, de que Francisca Morales no desaparecería discretamente cuando resultara inconveniente, de que mi presencia, mi voz, mi lugar en este mundo era tan válido y legítimo como el de cualquier otra persona, sin importar la edad o las circunstancias. El sol comenzaba a ponerse cuando finalicé mi recorrido por la mansión. Me detuve en la entrada principal, donde pronto se instalaría un elegante letrero, Fundación Nuevos Comienzos, porque nunca es tarde para recuperar la dignidad. Y mientras contemplaba el edificio que había sido el símbolo de la traición más dolorosa de mi vida, ahora transformándose en algo nuevo y esperanzador, sentí una profunda certeza. Esta era mi verdadera victoria, no la humillación pública de Ernesto, no las propiedades recuperadas, sino esta alquimia personal que había convertido el dolor en propósito, la traición en renacimiento. Le había dado a mi hijo una casa de $2 millones y él me había llamado idiota. Pero al final, esa cruel palabra no me definía. Lo que me definía eran mis decisiones posteriores, mi negativa a ser víctima, mi capacidad para reinventarme incluso en los momentos más oscuros. Y esa, queridos míos, es una lección que vale mucho más que cualquier mansión. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche en el manantial, cuando decidí recuperar mi dignidad y mostrar a mi hijo, a su esposa y a mi consuegra que Francisca Morales no era la anciana ingenua y manipulable que ellos creían. 6 meses de profundos cambios, de reconstrucción y de hallazgos inesperados que han transformado completamente mi vida. Quiero compartir con ustedes que me han acompañado en este relato cómo se ha desarrollado esta nueva etapa y qué lecciones he extraído de esta dolorosa experiencia. La Fundación Nuevos Comienzos es ahora una realidad floreciente. La mansión de las Cañitas, aquella que entregué a Ernesto con tanto amor y que él estaba dispuesto a vender sin consideración alguna, se ha convertido en un hogar para 15 ancianos que habían sido abandonados o maltratados por sus familias.
ver cómo sus rostros se iluminan cada mañana cuando pueden disfrutar del desayuno en el jardín, o cómo comparten sus historias en la biblioteca, que una vez fue el estudio donde mi hijo me insultó, me llena de una satisfacción que ninguna posesión material podría igualar. Verónica dirige la fundación con una dedicación y eficiencia admirables, demostrando que los valores que intenté inculcar en mis hijos no cayeron completamente en saco roto. La estancia Los Aromos, protegida por el fideicomiso benéfico que establecimos, se ha convertido en un centro de retiro temporal para ancianos de recursos limitados. 2 veces al mes, grupos de 20 personas mayores disfrutan de una semana en contacto con la naturaleza, participando en actividades terapéuticas entre los viñedos y olivares que tanto amaba mi difunto esposo. Es un modo de honrar su memoria que, estoy segura, él aprobaría mucho más que ver la propiedad vendida para financiar los caprichos de un hijo desagradecido. Mi relación con Ernesto sigue siendo complicada, como era de esperar. Nuestros encuentros, limitados principalmente a ocasiones relacionadas con mis nietos, son cordiales pero distantes. Percibo en él una mezcla de resentimiento y vergüenza que aún no ha logrado procesar completamente. A veces, cuando observo cómo interactúa con sus propios hijos, me pregunto si algún día comprenderá la magnitud de su traición. Pero eso ya no me atormenta como antes. He aprendido a aceptar que algunas heridas nunca cicatrizan completamente y que algunas personas nunca reconocen sus errores. Luciana, sorprendentemente, ha demostrado más madurez que mi propio hijo. Mantiene su palabra respecto a mi acceso a los niños e incluso ha comenzado a consultarme ocasionalmente sobre asuntos relacionados con su educación. No somos amigas, ni lo seremos nunca, pero hemos encontrado un equilibrio funcional basado en el respeto mutuo y en el amor que ambas sentimos por Miguel y Sofía. Alicia Riveros, mi consuegra y arquitecta principal de la conspiración contra mí, recibió quizás la lección más contundente. Como prometí, me mudé a la casa contigua a la suya en Valle del Encanto. Su expresión cuando me vio descargar mis maletas aquel primer día fue impagable. Desde entonces, nuestros encuentros son mínimos, pero significativos. Cada mañana salgo a caminar exactamente a la hora en que ella suele desayunar en su terraza. La saludo con una sonrisa serena mientras ella finge no verme. Es un pequeño recordatorio diario de que los planes más meticulosos pueden desmoronarse cuando subestimas a tu oponente. Pero el cambio más inesperado y gratificante ha sido mi relación con Raúl. A mis 68 años, nunca imaginé encontrar nuevamente el tipo de compañerismo y complicidad que compartí con mi difunto esposo. Y sin embargo, ahí estaba Raúl, con su inteligencia aguda, su sentido del humor y esa capacidad para hacerme sentir verdaderamente escuchada. Nuestra relación ha florecido gradualmente, sin prisa, pero sin pausa. Compartimos viajes, aficiones, largas conversaciones sobre política y arte, y un entendimiento mutuo que no necesita palabras. No sé qué etiqueta poner a lo que tenemos, y francamente, a nuestra edad, las etiquetas importan menos que los sentimientos genuinos. La experiencia más reveladora de estos meses ha sido redescubrirme a mí misma. Durante décadas, mi identidad estuvo definida principalmente por mis roles: esposa, madre, empresaria. La traición de Ernesto me obligó a confrontar una pregunta fundamental: ¿quién soy yo más allá de esas etiquetas? La respuesta ha sido liberadora. Soy una mujer resiliente que no permite que la edad o las expectativas ajenas determinen su valor. Soy una persona capaz de transformar el dolor en propósito, la traición en renacimiento. Soy, en esencia, más fuerte y compleja de lo que jamás imaginé. Si hay una lección que quisiera compartir con ustedes que me han acompañado en este relato, es esta: nunca permitan que nadie, ni siquiera sus seres más queridos, les haga creer que su dignidad es negociable. El respeto no se compra con propiedades ni dinero, se gana con honestidad y se mantiene con firmeza. Y nunca, jamás es tarde para recuperar su poder personal y reinventar su vida. Cada uno de ustedes que está escuchando mi historia tiene el derecho y la capacidad de establecer límites, de exigir respeto, de reconstruirse después de una traición. No importa su edad, su situación económica o su historia familiar. Lo que importa
es su determinación para no ser víctima de las circunstancias o de las personas que intentan manipularlos. Mi historia no ha terminado. Cada día descubro nuevas posibilidades, nuevos aspectos de mí misma que habían permanecido dormidos durante demasiado tiempo. La vida, incluso a los 68 años, sigue siendo una aventura fascinante, llena de giros inesperados y oportunidades de crecimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerles por escuchar mi historia con tanta atención. Me ha costado mucho compartir estas experiencias tan personales y dolorosas, pero lo he hecho con la esperanza de que mi relato pueda servir de inspiración o consuelo para quienes estén atravesando situaciones similares. Si mi historia les ha conmovido, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal Abuela Recordó. Cada día compartimos relatos verídicos de personas que, como yo, han enfrentado traiciones, desafíos y renacimientos. Historias que nos recuerdan la increíble capacidad humana para superar la adversidad y encontrar nuevos propósitos. También les pido que dejen sus comentarios debajo de este video. Me interesa profundamente conocer sus opiniones. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi situación? ¿Han vivido experiencias similares de traición familiar? ¿Cómo las superaron? Cada comentario que dejan construye una comunidad de apoyo y entendimiento mutuo que valoramos enormemente. Si este relato les ha parecido valioso, por favor, denle like y compártanlo con quienes crean que podrían beneficiarse de escucharlo. La traición y el abandono familiar son temas de los que pocas veces se habla abiertamente, y romper ese silencio es el primer paso para sanar. Finalmente, si desean apoyar nuestro canal para que podamos seguir compartiendo estas historias diariamente, consideren utilizar la función Gracias disponible debajo del video. Producir contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Su apoyo económico, por pequeño que sea, nos permite cubrir los costos de producción y continuar trayéndoles historias impactantes y auténticas cada día. Les habla Francisca Morales, una mujer que entregó a su hijo una casa de $2 millones solo para ser llamada idiota, pero que encontró en esa dolorosa experiencia el impulso para recuperar su dignidad y reinventar su vida. Recuerden, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para descubrir la fortaleza que llevan dentro. Hasta el próximo relato en Abuela Recordó. Los estaré esperando con una nueva historia que, como esta, les recordará que la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades cuando tenemos el valor de tomarlas.